La comunicación es una ciencia muy nueva que no fue reconocida sino hasta el siglo XX. Es una ciencia ya que utiliza el método científico, pero el problema de esta ciencia es que su sujeto de estudio, la comunicación, es ejercida por el hombre, el cual, como ya sabemos, es subjetivo. Por esto no podemos hablar de leyes, sino de teorías de la comunicación, y es necesario conocerlas, ya que gracias a esta podemos entender teóricamente la comunicación. Para comunicadores sociales como nosotros, eso es necesario, ya que podemos intentar aprender cómo mejorar o cómo manipular la comunicación a nuestro favor, o cómo saber cuándo estamos siendo manipulados. Wilbur Schramm nació en 1907 en Marietta, Ohio. Fue literario y periodista. Obtuvo sus títulos en el Colegio de Marietta y en Harvard, y se doctoró en 1932 en la Universidad de Iowa. Fue profesor en las universidades de Iowa y de Illinois, en donde fundó y dirigió el Instituto de Investigaciones en la Comunicación, y fue decano del Departamento de Comunicación. Desde 1955 fue profesor de la Universidad de Stanford, siendo su cátedra la Comunicación Internacional. Fue director del Instituto de Investigaciones en la Comunicación de esta universidad. Es uno de los autores principales de la Mass Communication Research, teoría de la comunicación masiva. Schramm organizó el primer programa de doctorado en comunicación de masas en el mundo por la Universidad de Iowa. Schramm tenía problemas de tartamudez a partir de sus 5 años de edad, lo que lo hizo ser muy introvertido y puede que lo dirigió a interesarse por la comunicación. Las ideas de Schramm se pueden vincular con la etapa de la comunicación que Torrico llamó difusionismo. En esa época estaban empezando a surgir los medios de comunicación masivos, la televisión y la radio, y por eso esta corriente se caracteriza por darle a los medios de comunicación demasiado poder para manipular el pensamiento de las personas, y como veían eso, querían saber cómo estos medios influían en el hombre, para así poder manipular el mensaje y por lo tanto la reacción de las masas, pero con el enfoque de hacer el bien. Entre las obras de Wilbur Schramm destacan Mass Communication, 1949-1960, Process and Effects of Mass Communication, 1954, Responsibility in Mass Communication, 1957, One Day in the World Press, 1959, y Television in the Life of Our Children, 1961. Se ocupó de estudios e investigaciones en 4 continentes y en muchos países. Wilbur Schramm es conocido por su modelo de comunicación de la tuba, basado en la comunicación interpersonal, es decir, relaciones entre 2 o más personas, y la interacción con el campo de experiencia. Para llegar al modelo de la tuba, fue creando modelos al principio lineales, y luego fueron evolucionando hasta llegar al de la tuba. Primer submodelo. Se basó en 3 elementos principales: la fuente o emisor, el mensaje y el receptor o destino. La relación entre estos 3 elementos es lineal. El emisor emite y codifica el mensaje y el receptor lo recibe y lo decodifica. La interpretación será más o menos igual o diferente a la que realizó el emisor. Segundo submodelo. Presenta las características propias de 2 elementos que intervienen de forma elemental en el proceso comunicativo. Se presenta al emisor como comunicador y al receptor como perceptor. Este modelo se basa más en la comunicación interpersonal. El comunicador, fuente, emite un mensaje cifrado a través de una señal y un receptor, destino, como decodificador. Tercer submodelo. Este modelo presenta como elemento importante la elaboración, la captación y la comprensión del significado del mensaje. Los elementos tienen un campo en común. Además, se muestran las experiencias personales y los conocimientos adquiridos. Entre más comunes o cercanos existe un mayor campo común y habrá una mejor comprensión del mensaje. Cuarto submodelo. Se basa prácticamente en el hecho de que una persona puede ser comunicador y perceptor en sí mismo. Quinto submodelo. Este modelo muestra la comunicación entre 2 individuos. El comunicador cifra el mensaje y el perceptor lo descifra y entiende su significado, pero este último también podría ser el comunicador al crear un mensaje como respuesta. Todo un proceso interactivo. Sexto submodelo. En este modelo se basa en el proceso de retroalimentación del mensaje, pero con uno mismo. Y finalmente el modelo de la tuba. Este modelo es el más importante y no es lineal, ya que hace referencia a la comunicación colectiva, la cual hace ver que de una multiplicidad de mensajes, el perceptor selecciona los cuales se les hace más fácil de entender.
los que más le llaman la atención, los que más tienen que ver con su personalidad y los que mejor respetan el conjunto de normas de su grupo social. El preceptor es el que descifra, interpreta e informa a un grupo para que hagan uso de ese mensaje. El proceso no es lineal, ya que cada persona es fuente y destino, transmite y recibe, y se transmiten una cantidad de mensajes. Los estudios de Schramm se dieron un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Para empezar, los estudios de comunicación se basaron en los departamentos universitarios de Sociología, Psicología o Ciencias Políticas, durante sus primeros años. Los estudios de comunicación han llevado a una reorientación de estas disciplinas. Estudios de propaganda por parte de los científicos sociales han determinado un aumento del interés de los gobiernos y académicos en el poder de las estrategias de comunicación. El campo de la comunicación tiene sus orígenes en los Estados Unidos en 1930, un periodo en que la propaganda nazi fue una fuente de gran preocupación. El gobierno de Estados Unidos estableció un instituto de investigación de propaganda para desarrollar técnicas y poder influir en la opinión pública. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban llevando a cabo diversos tipos de investigaciones para ayudar a crear una mejor propaganda e influir en la opinión pública. La mayoría de los precursores de la disciplina, como Wilbur Schramm, Lazarsfeld y Harold Laswell, se complacieron en estas investigaciones durante el tiempo de guerra. En un punto simultáneo de tiempo, varias universidades de los Estados Unidos apoyaron el crecimiento de la disciplina, que permite departamentos separados para la comunicación. Como podemos ver, la comunicación no siempre fue como la conocemos. Hay que ver al pasado para poder entender el presente.